De alumna a directora académica. Nada mal, ¿eh? Oye, y también yo tengo curiosidad. Tú estudiaste CAFIT Sí. y luego hiciste un máster en gestión deportiva. Cuéntanos un poco también para la audiencia, tanto junior como senior, un poco para estudiar deporte en España. Claro, hay mucho desconocimiento, mucha gente. ¿Tú eres uno de los casos que, por ejemplo, estudiaste CAFIT porque te gustaba el deporte y tenías desconocimiento de qué hacer o qué estudiar? ¿O un poco cómo va eso vosotros que también instruís y que estáis entrando también en los colegios, he visto también, Sí. y estáis creando programas ya no solo para gente de máster, sino tenéis grados y ahora también estáis creando programas para alumnos, por ejemplo, que salen de bachillerato. Eso es. Nosotros, bueno, en mi caso, yo estudié CAFIT porque lo que sí que tenía claro era que quería trabajar en el mundo del deporte. Ujú. Entonces, en realidad, CAFIT tiene 4 salidas. Tiene la de educación, que es la Ujú. típica, profe de educación física. Sí. Tenía claro que no quería ser profe de educación física, eso lo tenía claro. Luego está la salida de salud, digamos, la de pues, readaptación, el trabajo posterior al fisio, actividad física para personas mayores, para Ujú. gente con problemas, etcétera. Esa era la segunda. Bueno, me llamaba la atención, pero no ha sido nunca la que más me llamase la Sí. atención. Y luego estaban las otras dos, la de alto rendimiento deportivo, que en un primer momento es la que más me llamaba a mí la atención cuando Como entré. entrenador, o como entrenadora en Como este caso. entrenador, como preparador físico más bien. Al Vale, final el entrenador siempre es el que hace el curso oficial de entrenador de la vale, federación de turno, del vale. deporte que sea, y que de hecho, aunque hayas hecho CAFIT, tienes que tener ese título para poder Claro, ser entrenador oficial de ese de deporte. cualquier disciplina deportiva. Exacto. Ujú. Y luego está la salida de gestión. Claro. Salida que yo no conocía realmente, ¿Y ¿vale? cómo te encuentras con ella? ¿Cómo tú acabas CAFIT, trabajas y luego haces el máster? Pues yo cuando, bueno, al menos en mi universidad, pero bueno, más o menos en todas es parecido, cuando llegas a tercero, pues haces la especialización, eliges una serie de optativas Sí, y a partir de ahí ya un poco tú vas decidiendo pues qué es lo que más te gusta. Entonces, en el caso de mi universidad podías hacer 2 especialidades y yo hice la de alto rendimiento y la de gestión. Porque en ese momento, pues bueno, no era algo que yo sabía, de hecho, me hubiese encantado saber más pronto. Ahora, por ejemplo, la labor esta que estamos haciendo nosotros en los coles y tal, de enseñarles esto, me claro. hubiese encantado que lo hubiesen hecho conmigo, la verdad, porque creo que me hubiese gustado. Pero bueno, ya como que ahí en segundo de carrera ya ves que en tercero puedes elegir temas de gestión, temas de mejora continua y tal, eran las asignaturas. Y dije, bueno, como tengo que elegir una segunda y no la tengo clara, no me gusta ser profe de educación física, vamos a probar. Ujú, Total, que hago las especialidades de las dos y me encantan las dos. ujú. Entonces dije, bueno, pues nada, pues vamos a probar las dos y a ver qué nos gusta más. Entonces, de hecho, antes del máster de gestión, que hice en ISBS, hice un máster en alto rendimiento deportivo y salud en la otra universidad de mi ciudad. Yo estudio en Alicante, pues lo hice en la Universidad de Elche. Ujú. Hice ese máster, que además era el que te habilitaba para el doctorado, y ya me puse con el doctorado, pero me seguía picando ahí, empiezo a trabajar como entrenadora personal y me empieza a picar la curiosidad un poco también del tema de la gestión, que me había encantado. Es verdad que mi familia también viene del mundo de la gestión y me empezó a llamar la atención ya siendo más mayor y tal. Y me puse a buscar másters y encontré ISBS por internet, en los Por rankings, Google. por Google. Flipas. Ya estaba muy bien posicionado en el ranking de Sport Sí. Business en ese momento. Con programa único, importante que lo destaques ahora cuando te pregunte qué programas tenéis. Claro, SBS empezó con el MBA en Sports Management, fue Eso un es. book insignia muchos años. Eso es, bueno, sigue siendo el buque insignia, pero Pero es como verdad que ahora único tenemos programa. más. Eso es, sí, sí, sí. Y lo encontré, nada, estuve viendo varios, al final, pues sin ninguna recomendación previa, ni sin conocer a nadie, sin nada, elegí ese, mandé la solicitud, además luego siempre, ahora internamente siempre nos reímos porque fui la última en entrar en mi clase, porque mandé la solicitud el último día, me hicieron la entrevista, pasé la entrevista, pero no entraba porque ya había número de personas top en la clase, se dio de baja una persona por cualquier tema que desconozco y me llamaron y entré. Entonces, al final, toda esa serie de casualidades, hice el máster en gestión, me seguían gustando las dos cosas, yo un poco Hannah Montana, aquí entre dos mundos, y lo utilicé para crear, bueno, una empresita, me hice autónoma, descubrí el maravilloso mundo de los autónomos en este país y monté una empresita de entrenamiento personal, que es lo que hacía cuando acabé el máster. Me puse a trabajar en la universidad como profe, me llamaron de mi universidad como profesora asociada, que es la figura de profesor en la que tienes que ser autónomo o tener un contrato en otra empresa. Y das una serie de horas que no es una jornada completa.
empecé a dar clases en mi universidad, que la verdad que mi director de la tesis me dio ahí una oportunidad muy, muy buena. Y al muy poquito tiempo me llamaron de ISBS para empezar a trabajar con ellos en Valencia. Y entonces estuve trabajando ese año entre los dos sitios. Ah, estuviste compaginando tu Eso empresa, Eso dando servicios de entrenamiento personal, Eso es. con la coordinación por aquel entonces académica, ¿no? Eso es. Y con las clases en la Universidad de Alicante en el grado de Estamos. CAFIT. ¿Dabas también clases tú en el grado de CAFIT? Sí. Vale, y claro, y contextualizo para quien no lo sepa, tú vienes además del mundo de la gimnasia rítmica. Eso es. O sea, ¿competías ya ahí todavía o la gimnasia rítmica, para la gente que no lo sepa, la carrera de las atletas en este caso es muy corta, ¿no? ¿Tú seguías ahí compitiendo o no? Sí. También. Ese año fue competir a nivel nacional, trabajar en la universidad, trabajar en ISBS y hacer la tesis a la vez. Y en los entrenamientos personales. Ese año fue una locura. ¿Cómo influye que tú hayas competido a un nivel... ¿Has llegado a ser profesional de la gimnasia rítmica o has competido a nivel nacional? Mencionabas, ¿has competido también a nivel internacional? ¿Cuál ha sido tu máximo en la gimnasia rítmica? No, a ver, profesionales en la gimnasia rítmica no hay. Ni siquiera las personas de la selección española. No en pueden España, vivir de no ello. creo. No se vive de ello. Nadie. No. Ni la mejor gimnasta. En otros países sí, en Rusia, en los países del este sí. En Rusia la gimnasia rítmica es como el fútbol en España. Sí. Entonces, en ese caso sí, pero una gimnasta de rítmica, al igual que de artística, no vive del deporte. Yo hacía rítmica. Y de hecho las gimnastas de la selección actual que llegaron a París, lo hicieron súper bien en los Juegos Olímpicos. No pueden vivir de ello. Ellas están todas estudiando una carrera. ¿Y si van a los Juegos Olímpicos y ganan una medalla? Nada, de hecho el conjunto español en Río tuvieron la plata y todas ellas tienen una carrera y cada una trabaja de su carrera. Evidentemente ganas pues algo de dinero, los patrocinios pero no que te te permite. lleves, pero no te permite vivir. Yo en ese caso no he llegado a la selección, yo competía, por eso aclaro que profesional en realidad ni siquiera las mejores lo son. Ostras, y yo ni qué siquiera fuerte, yo no lo llegaba ahí. sabía. Pero yo O sea, no llegué a sabía nivel que a ese nacional. nivel no podías vivir de ello un mínimo. No, de hecho eso es algo que yo siempre he tenido muy claro desde... Yo entrenaba, empecé con 7 años la rítmica hasta 2022 que lo dejé. Y 2022 lo has dejado. Sí. Y yo entrenaba pues unas 25 horas a la semana, más o menos todos los días y los fines de semana doble sesión. Aún con eso, yo desde muy pequeña, y tanto yo que mi familia me lo ha inculcado mucho como el 95% de mis compañeras, teníamos muy claro que eso es un hobby. 4 horas al día, un hobby. Sí. Y que no te va a dar de comer. Entonces, es verdad que eso hizo que mi pasión por el deporte me haya llevado a querer trabajar y dedicarme al deporte, pero teniendo muy claro que la rítmica no te da de comer. ¿Por qué invertías 4 horas al día si sabías que eso no iba a ser una salida a una carrera profesional? ¿Por pura pasión? Sí, totalmente. O sea, al final los deportes, bueno, no me gusta llamarlos minoritarios porque realmente es uno de los deportes que más licencias tiene en España, pero bueno, los deportes minoritarios, aparte de que la rítmica tiene la particularidad como algunos otros deportes de que es un deporte súper técnico y un entrenamiento de 1 hora al día o 2 horas al día como en otros deportes de equipo, a lo mejor que son más generales, no es suficiente. Es un deporte muy técnico y de especialización temprana, entonces desde muy pequeña tienes que entrenar muchas horas. Es una pasión como todo y al final, pues oye, quieres estar ahí, quieres mejorar, sabes que no vas a llegar a nada más que a conseguir una medalla nacional, a lo mejor en mi caso que gané algunas, pero no vas a llegar ni siquiera, yo sabía que no iba a llegar ni a la selección, pero bueno, lo haces, te apasiona, sigues con ello y ahí estás. ¿Qué necesitaría la gimnasia rítmica para ser un deporte profesional, es decir, para que la gente pudiese vivir de ello? Necesitaría un impacto social que no tiene a nivel marca. Es decir... como deporte. Como deporte. Porque mencionabas que, claro, nosotros, por ejemplo, hemos entrevistado a mucha gente que trabaja en federaciones deportivas y siempre lo hemos destacado, que claro, cuando le preguntas a alguien que trabaja en una federación, ¿cuál es tu objetivo de la federación? Nos dice, mayor número de licencias, es decir, que ese deporte se conozca más. En vuestro caso no es el problema de gente que practica, sino el problema de la difusión, o sea, o la visibilidad de todo ello. Eso es, o sea, yo creo que el problema de la rítmica a día de hoy no es un problema de licencias, porque evidentemente... Te vas al anuario de estadísticas deportivas que se publica todos los años y es uno de los que más licencias tiene, pero es un problema más de que al final, aparte de que la edad media
del practicante es muy temprana, con lo cual no genera tanto impacto económico. No está profesionalizada la gestión de la rítmica, para nada, pero tampoco hay inyección económica detrás para que eso se pueda profesionalizar. Es decir, es muy bonito, yo en momentos de mi vida me lo planteé, el decir, jolín, con todo lo que estoy aprendiendo en la carrera, en el máster, pues voy a irme a la federación y voy a hacer que esto crezca y que sea profesional. Esto va a ser maravilloso. Necesita una inyección económica, porque al final, si no tienen recursos para contratar gente y para engrasar la máquina, no hay más que hacer. Entonces lo que necesita es un sistema de inyección económica, de patrocinios y de retorno, porque al final si el patrocinio no ve un retorno no tiene ningún sentido. Exacto. Para crecer.